el poder de la resurrección en nosotros. Dice la Biblia en este pasaje que leímos, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Y la muerte, dice la Biblia, que no podía retener a Cristo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oh, Jesucristo no quedó muerto. Hay mucha gente en el pasado que eran líderes religiosos, tenían seguimiento, pero ellos murieron y escucha, están muertos y aún están en su tumba. Pero la tumba de Cristo está vacía. Cristo resucitó. Un emperador de Roma llamó a sus consejeros y estaba él tan frustrado porque él inició una religión donde él se estableció como un Dios, pero no le seguían. Había muchos cristianos y le decía él a sus consejeros, ¿por qué es que siguen tanto a ese hombre Jesús? ¿Por qué no me siguen a mí? Y un consejero le dijo, si tú quieres que te sigan a ti, nada más muere y resucita en 3 días. La verdad es que nuestro Dios es poderoso y Él resucitó al 3er día con poder y gloria. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive allá. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, Él cerca está. Y Él está en mi vida porque Él vive en mi corazón. Yo sé que Él vive porque Él vive en mi vida. La muerte no lo pudo retener. La muerte no lo pudo mantener. La tumba no se pudo quedar cerrada. Esa roca fue removida y cuando esa piedra fue movida, la roca eterna salió. Escuche esto, es el poder de la resurrección para salvación. Pero ¿qué tal ahora que ya soy salvo? Aún hay poder de Dios en la resurrección en mi vida. Quiero decirle, querido amigo, hermano, que sí, el Señor aún usa su resurrección y el poder de su resurrección para actuar en nosotros. Quiero que me acompañe, ven a Pedro y vamos a ver en este día 3 verdades sobre el poder de la resurrección en nosotros. En primer lugar, la resurrección de Dios nos da esperanza. Nos da esperanza. Escuche, es una esperanza viva. Es una esperanza viva según 1 de Pedro 1, versículo 3. Dice así la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, ¿qué dice ahí? Una esperanza viva. Mire, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa palabra esperanza habla de estar confiado. Yo estoy confiado en lo que Dios hizo y en lo que Él dijo. La esperanza viva, escuche, es la vida eterna. Un día vamos a morir. Tenemos que aceptar la realidad. No estamos en este mundo para siempre. Es más, usted no tiene la vida comprada para el día de mañana. Usted no sabe si va a vivir en 1 mes, en 10 meses, en 1 año más. Al ver aquí los rostros de los hermanos que están en nuestra iglesia, yo puedo pensar en sus familiares que han muerto desde que yo los conocí. Algunos han sido sus madres, otros han sido sus hermanos, otros han sido sus parientes que ya se fueron con el Señor. Algunos se fueron a la gloria y gracias a Dios por ello, pero el creyente tiene una esperanza viva por la resurrección, una esperanza de una vida eterna asegurada por Cristo Jesús. Mire lo que dice Hechos 23, versículo 6. Una vez estaba yo evangelizando, creo que me acompañaba un hermano y un morenito estaba aquí en Santana sacando unas cajas de una casa, estaba mudándose aparentemente y le dije, hey, ¿te estás saliendo? ¿Are you moving out? ¿Te estás moviendo de habitación, de casa? Y dice, no, dice, yo no soy ni de aquí, yo soy de Texas. Yo solo vine aquí porque mi papá acaba de fallecer y este era su departamento. Inmediatamente le dije, pues lo sentía, disculpe por la pérdida de tu padre. Dice, sí, es muy doloroso cuando uno pierde un ser querido, especialmente cuando es un buen padre. Y le dice una pregunta a él, disculpa que te haga esta pregunta, si tú llegaras a morir en este día, ¿estás seguro que es al cielo? Claro que por supuesto que sí, me dijo. ¿Qué tienes que hacer para ir al cielo? Oh, nada, Cristo hizo todo por mí. Él pagó por mis pecados y Él me dio vida eterna. Pero después le quise preguntar sobre su papá. Escucha, ¿y tu papá? Y él me dijo, ausente en el cuerpo, presente con Cristo. Dije, tu papá también está en el cielo ahorita. Papá está ahorita en el cielo, en los brazos de Dios. Y él dijo, con una lágrima, un día lo voy a ver otra vez. La esperanza del cristiano. ¿Usted tiene esa esperanza? ¿O tiene la esperanza en Biden? ¿O el retorno de Trump?
Porque mucha gente tiene tanta esperanza, los ves ahí en esos grupos grandes, esperando. Aquí está la salvación nuestra, pero escuchen, nuestra salvación ya llegó. Se llama Jesús, y Él murió por nosotros, pero resucitó. Escuche, cada líder político va a morir, y muchos de ellos quizás hicieron grandes cosas por nuestros países. Hay monumentos por todas partes, pero no. Ellos están muertos, y las reformas y los cambios que hicieron son temporales, pero nuestro Dios nos dio una esperanza eterna. Hace unos años venía un político que llamaba Obama. Su eslogan era cambio y esperanza. Hope and change. Escucha, solamente Dios nos puede dar esperanza. Solo Dios puede traer esperanza real a nuestras vidas. Mire Hechos 23:6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo reconoce que la esperanza de la resurrección es lo que nos mantiene con gozo y alegre. Así le dijo él a los Corintios en capítulo 15, 14. Ven a Corintios 15, 14. Si Cristo no resucita, entonces no tenemos esperanza. Hay veces que dicen que mi religión y la tuya, ¿cuál es mejor? Escuchen, no hay competencia. Nunca ha existido la competencia. En nuestro Dios triunfa cualquier otra enseñanza, porque todas las enseñanzas en este mundo tienen una esperanza en uno mismo. La esperanza está en lo que yo puedo hacer. La esperanza está en mis obras. La esperanza está en que yo me esmere y que yo persevere. Y escuche, el hombre siempre falla, flaquea. No hay ni un solo hombre que pueda cumplir la ley al pie de la letra. Y si ofendes en un punto, eres culpable de todos. O sea, es que es imposible. La Biblia dice que la ley no fue diseñada para justificarnos, sino que se nos dio para darnos a conocer el pecado de nosotros. Dice, para que toda boca se cierre, para que nadie diga yo soy salvo porque soy bueno. Esa no es una esperanza verdadera, es una falsa esperanza. Yo estaba hablando con un caballero y él me estaba diciendo que su esperanza era cumplir los 5 pilares de su Dios. Y tenía 5 leyes o 5 principios, y solamente eran 5, y no pueden con esos 5 tampoco. Si Dios nos diera nada más un mandamiento, no pudiéramos con uno. Adán no pudo. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán? Tenía que ver, no mastiques algo. Era muy sencillo. Pero ¿qué hizo Adán? Desobedeció. Y ahora Dios nos da mandamiento tras mandamiento. Solamente en el libro de Hechos se nos da 88 nuevos mandamientos que Dios añadió. Jesucristo nos dejó muchos mandamientos. Un nuevo mandamiento os doy. O sea, los mandamientos son buenos. La ley es buena y santa y pura. Pero es como un espejo que nos deja ver la maldad en nosotros. Una falsa esperanza de salvación por la ley o por las obras. Otra falsa salvación o otra falsa esperanza es por mi religión y mi iglesia. Oh, yo quiero que la gente venga a la iglesia. Yo quiero que usted sea partícipe de esta iglesia. Pero yo seré un mentiroso si yo le dijera a usted que usted no puede ir al cielo si no viene a esta iglesia. Será una mentira, ni una iglesia salva. Dios mismo estableció la iglesia. Él dijo que él iba a edificar su iglesia. La iglesia es diseño de Dios, es idea de Dios, es una asamblea. Una asamblea de gente que se reúne para adorar a Dios y aprender y ser edificados, pero la iglesia no salva. Jesucristo salva. Él resucitó por nosotros. Mi esperanza está en Cristo Jesús. Ven a Corintios 15, 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de los muertos garantiza entonces una vida eterna, una esperanza la cual nadie ni nada aparte de Cristo nos puede dar. Es la esperanza de una resurrección nuestra. Segunda de Corintios 4, 14, vaya allá por favor. Un día voy a volver a resucitar. Todavía ni muero y cuando yo muera voy a resucitar. Vamos a resucitar. ¿Va a resucitar usted? ¿Sí o no? ¿Dónde lo van a enterrar a usted? Algunos ya tienen su lugar planeado, otros no. Otro dice, pastor, hágame cenizas. Más barato. Bíblicamente vemos que la gente siempre era enterrada. Hacían lo más, luchaban por tener un lugar donde poner el cuerpo. Pero mire, le digo una cosa, no importa dónde se encuentre su cuerpo, si lo entierran, si usted se cae en el mar y ahí se desaparece, un tiburón se lo come, no sé. Dios sabe dónde está el cuerpo.
Dios sabe dónde están las cenizas. Y de todas las esquinas del mundo, cuando Cristo venga, va a haber una resurrección tremenda, maravillosa. Va a ser impresionante, va a ser espantoso para muchos. Yo no sé cómo va a ser, yo no sé, yo siempre me he imaginado así. Si está un panteón ahí y ahí está en lo profundo, a 6 pies de profundidad, y encima tiene una lápida hermosa de puro cemento. Cuando Cristo venga, se van a reventar, va a haber una explosión de una persona saliendo con mucha fuerza y potencia, quebrando todas las cosas en su camino. Hay gente que tiene cadáveres debajo de sus casas, ni saben quiénes son, de ahí van a salir, ¡pum! Imagínense la gente comiendo, ¡ah! Era un cristiano, ¿qué hace ahí abajo? Oh, va a estar impresionante toda esa cosa. Imagínense, los que mueran y luego en un minuto Cristo venga. Esto va a ser tremendo, ¿no? Nunca se puso a pensar usted eso, ¿verdad? Siempre pensamos en Moisés, no, imagínense, murió, ya cayó muerto y Cristo viene, ¡bum!, se lo llevó. ¡Qué tremendo! Un día voy a resucitar yo. Ahora, con este cuerpo, no, va a ser, yo sé que es difícil comprender que cómo puede mejorar este cuerpo, pero va a mejorar este cuerpo. Mire 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también, ¿qué dice ahí? Oh, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Sabiendo, es una confianza. Yo sé a quién he creído. Estoy seguro. Dice la Biblia, estas cosas os he escrito para que sepáis, para que sepas, sabiendo. Es una seguridad, es algo que ya está hecho. Como está aquí me veo yo voy a resucitar un día. ¿Cómo será mi cuerpo? Dirán algunos, si soy bajo voy a ser más alto. Si soy medio morenito voy a ser más claro. Si se me cayó el pelo lo voy a recuperar. No sé, hermano. Quizás sí, quizás no. Pero una cosa sé, que yo voy a resucitar. Y yo voy a estar con Él. Qué tremenda esperanza. En Tito 1:2 nos habla de la esperanza de vida eterna. Esta esperanza es una esperanza eterna. No es una vida temporal. No solamente por unos cuantos años. No solamente simplemente por un tiempecillo por ahí. Es eternamente, es para siempre. Nunca deja de existir esta vida eterna que Dios nos da. Y note Tito 1:2, y en la esperanza de ¿qué? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nuestro Dios es veraz. Él no puede mentir. Él no puede retractar su promesa. Nosotros hombres fallamos muchas veces. ¿Verdad, hermanos? Les hemos hecho promesas a nuestras esposas y después fallamos. ¿Verdad, hermanas? Que eso es verdad. Amén, pastor. Me dijo mi esposo, me dijo mi papá que me iba a llevar y que iba a hacer esto y aquello y después finalmente pues que no se pudo. Y esa fue su respuesta. ¿Qué pasó? No se pudo. ¿Pero por qué no? Pues no se pudo. Pero me prometiste, mi hija me dijo una vez, you promised, tú prometiste. Oh. Papá, ¿nos puedes llevar aquí? No me acuerdo qué era. No sé si era Chuck E. Cheese o si era chicken sandwich. Es con la che. No me acuerdo cuál era. Y yo no tenía ganas de ir, no tenía ganas de llevarlas. Ya están emocionadas, ya vamos listas. Y dije, ¿sabes qué, hijas? No podemos ir. Y a todas, oh, ok, papá, all right. Pero una se me quedó mirando, con los ojos ya llorosos. Se le subieron las agüitas. Y me dijo en inglés, you promised. Tú prometiste. Dije, agarren sus cosas. Vamos. Qué feo es que mis hijas pierdan la esperanza en mi palabra. Que digo una cosa y no la cumplo una y otra vez. Ya la muchacha tenga sus 15, sus 20 años y cuando yo le digo, ahí voy a estar, ella dice, he's not gonna come. Él no va a llegar. Qué triste, ¿verdad? Pero nuestro Dios, Él no miente. Él no puede mentir. Él nos ha dado una promesa y es una promesa de vida eterna. Él la va a cumplir. Dice en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En Juan 6:40, quiero que vaya allá por favor. Veamos lo que dice Juan 6:40.
Mucha gente dice, para ir al cielo tienes que hacer la voluntad de Dios. Parte de ello dijo, sí, tiene razón, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tienes que portarte bien y así. No, esa no es la voluntad de Dios para que seas salvo. Tengo que hacer cosas buenas. No, esa no es la voluntad de Dios para que seas salvos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para que yo tenga vida eterna? Juan 6:40 dice así la Biblia, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, ¿qué dice la siguiente frase? Y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios, de que creamos en Jesucristo. Y cuando usted cree, tiene la promesa de la vida eterna. Juan 11:25 nos dice que Jesús nos da vida hoy y nos va a resucitar. Y habla de aquellos que están muertos, que aunque estuviéramos muertos, vamos a tener vida con Él. Juan 11:25 y dice, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Juan 5:24 dice la Biblia que solamente tenemos que creer en Jesucristo. Me encanta la frase de cierto. Esa frase está Jesús asegurando, eso es seguro, es realidad, puedes confiar en mi palabra. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice ahí? Vivirán. ¿Cree usted en Cristo? ¿Tiene usted la esperanza de la vida eterna? ¿Cree en la palabra de Dios? Bueno, eso le debe dar paz a usted. Mire Romanos 5. Yo tengo paz en mi corazón. No importa lo que pase en este mundo. Siempre se ha escuchado a los alarmistas. El mundo va peor, va de mal en peor. Mira nada más lo que está pasando, las conversaciones que platican. No, hombre, me acuerdo cuando era yo niño. Me acuerdo en los 80s. Yo soy de los 80s y cuando yo vivía en los 80s me decían, no, los 60s. Y ahora la gente está aplaudiendo a los 80s. En 20 años van a decir, me acuerdo de 2023, tremendos tiempos, 2023 van a decir. Los tiempos siempre van a ser peores o malos, no sé. Hay mucha incertidumbre. ¿Y qué va a pasar? Algunos se mastican sus uñas, se las comen. Andan asustados, no pueden dormir, no pueden descansar. Niños están diciendo el calentamiento global. Los osos del Polo Norte no tienen hielo. Y los ves bien contentos nadando. Siempre hay alarmistas, siempre va a haber gente que va a traer una alarma. Alarmas que Dios ya nos advirtió. Dios ya nos dijo, pero nos dio una esperanza a nosotros. Tenemos paz, yo tengo paz por dentro, porque no importa qué pasa aquí en la tierra, yo voy al cielo. Con todo lo que sucedió durante el COVID, tanta gente que murió y mucha gente se enfermó y mucha gente entró al hospital y no salió, qué triste. Yo no quiero de ninguna manera minimizar a aquellos que perdieron a sus familiares. Yo perdí a 2 tíos durante el COVID. Uno de ellos era pastor, uno de los mejores hombres que yo conocía en esta vida. Parecía injusto, ¿cómo es posible que mi tío se tuvo que ir siendo un buen hombre? Pero entró en todo eso, ¿qué no nos entró tanto temor? ¿Pero temor de qué? ¿Que ya no teníamos la gloria? ¿Que ya no tenemos el cielo? ¿Por qué nos entró el temor de morir? En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, por quien también tenemos entrada, esa entrada es al cielo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿En qué cosa? La esperanza de la gloria de Dios. Tenemos una esperanza. Y esta esperanza está en Jesucristo. Tengo una paz. Tengo paz. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Humanamente hablando. Pero a la vez, Pablo dijo, es ganancia. Nuestra iglesia sentaba un varón por muchos meses y él se fue al cielo. Encima de tantas enfermedades que él tenía, fue al hospital, lo entubaron. ¿Usted sabe cuando lo entuban? Se dice que muchos no saben, muchos que trabajan en la medicina no saben entubar bien y perforan también entonces sus pulmones. Y este varón entró sin estar enfermo del COVID y de repente ya lo entubaron, murió.
Pero humanamente hablando, dejó a su esposa sola, desahuciada, sus hijos, y uno dice, qué triste, qué pena. Pero Él está en el cielo alegre. Él está acá arriba mirando. Vente. Dice, si yo supiera qué tan bueno era el cielo, me hubiera ido antes. Ese es el pensamiento que tiene la gente que está en la presencia de Dios, porque ahora tienen una paz, suma paz completa y gozo, están en la presencia de Dios. Yo no sé cuál va a ser su reacción. Yo me imagino que cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice que vamos a mantenernos maravillados delante de Él. ¿Usted alguna vez ha visto algo que le dejó maravillado? Quizás un monumento, una montaña, un volcán, no sé, algo que usted se quedó tan impresionado que se quedó hasta sin palabras. Muchos cuando ven aquí aquel Grand Canyon acá en el estado de Arizona, ¿o tú viste? ¿Te impresionaste? ¿Cómo te quedaste? Mira, hermano. Se queda uno impresionado. Se queda uno maravillado. Cuando usted ve a Jesús, usted va a quedarse maravillado. Hay un himno que dice, te voy a adorar por 1.000.000 de años. Es imposible, ¿cierto? Estoy tan maravillado, está en la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Un día vamos a ir al cielo. ¿Tiene usted esta esperanza? ¿O la resurrección nos da? Nos da esperanza, una esperanza viva, una esperanza de la resurrección, una esperanza de vida eterna. Pero mira, la resurrección también nos fortalece. Vaya conmigo a Filipenses 3:10. Mucha gente se siente que el cristianismo es muy duro, es muy difícil, y escuche, y lo es si lo hacen sus propias fuerzas. Hace años, papá tenía una camioneta roja, creo que era 72, 73 Ranger, Ford Ranger. Si usted conoce esas camionetas, tienen unas pesadas, pesadísimas, puro metal. Y esa camioneta, él la conservó como por 15 años. Yo me acuerdo crecer en esa camioneta. Íbamos a la iglesia en esa camioneta, ahí tiré mi comida, ahí se cayó una vez una olla de frijoles, me acuerdo mi mamá tenía atrás. Tenía una papá una carpeta atrás. Era antes cuando la gente se iba atrás y había camper. Eso ya no lo podemos hacer hoy, pero ¿se acuerdan esos días? Estaba tremendo, ahí dormía yo, hermanos. Y siempre se les descomponía, siempre tenía problemas, siempre arreglándola, siempre con el taller, y era manual de 4 velocidades o 5. Me acuerdo un día mi hermano estaba listo para ir al servicio de jóvenes. Teníamos servicio de jóvenes los viernes en la noche y papá me dice que los acompañara. Entonces vamos yo y mi hermano y mi papá yendo al servicio de jóvenes. Y en camino se descompone enfrente de un panteón. Y dije, papá, esa es una seña que tu camioneta hasta aquí llegó. Y fíjese que no estábamos ni muy lejos. Yo ya adulto hice los cálculos donde vivíamos en esa calle Heiner Street en Bellflower, enfrente del panteón que está ahí en Downey, eran 4 millas nada más. Pero llamar una grúa, olvídate. Dije, papá, pues agarra una grúa. No, hombre, voy a llamar una grúa. Me dijo, sáquele sangre a una piedra, me dijo. No tengo dinero para una grúa, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a empujarla. ¿Vamos? Y entre los tres, yo tenía nada más 11 años. Mi hermano tenía sus 13. Obviamente, papá llevaba la mayor carga. Ahí estábamos empujando 4 millas, duramos, escuche hermano, 3 horas para llegar. Cuando llegamos, dimos ese último empujón, ¿verdad? Porque está la subidita hacia al estacionamiento. Ahí se atoraba, entonces me dijo, papá, empújale con todas tus fuerzas ahí para que agarre el ímpetu y se suba bien. Y lo empujamos rápidamente, se subió, lo puso a plena velocidad, se dio la vuelta y cayó tirado, hermano, se desmayó enfrente del zacate de nuestra casa. Yo pensaba que era broma. Mufasa. Help. No se levantó, hermano, estuvo como una media hora ahí sin responder, sin reaccionar. Lo movíamos. ¿Qué hacemos? Hay que llamar a la policía. No, él te va a matar si haces eso. Él prefiere morirse, decía mi hermano.
¿Por qué se cansó? La camioneta no es diseñada para empujarla, ¿verdad que no? Las camionetas son diseñadas para llevar carga y necesita tener combustible, necesita un motor, necesita muchas cosas, muchos componentes. Y muchos cristianos así son, viven su vida cristiana empujando su carne. Y se cansan. Y están luchando, es difícil, porque les hace falta un poder interior. La vida cristiana no fue diseñada para hacerla en la carne, se hace en el Espíritu. Y usted tiene que poner su cuerpo en sujeción, porque su cuerpo es difícil, duro de domar. Su cuerpo no quiere que usted le controle, su cuerpo quiere mandar. Es más, usted no quiere mandar, no se haga, por eso se le hace más difícil hacer lo que tiene que hacer. Y muchos se cansan en el cristianismo, pero Dios nos dio el poder de la resurrección para vivir una vida fructífera en victoria. Mire Filipenses 3:10, por favor. Dice, a fin de conocerle. ¿Y qué dice ahí después? Y el poder de su resurrección. O sea, aquí Pablo está diciendo que él tiene una meta de conocer más a Dios y comprender mejor su resurrección. Pero usted diría, ¿qué no Pablo ya conocía a Jesús? Sí, él sabe. Tú y yo, usted y yo conocemos a Jesús. Pero cuanto más pasamos en dulce oración y en la lectura, más conocemos a Cristo. Yo no creo que dejaremos de aprender más de Cristo hasta que estemos en su presencia. Pero quiero que me acompañe a 1 Tesalonicenses 4:13. La resurrección nos da aliento. Dios nos fortalece, nos da fuerzas, nos ayuda a mantenernos en la vida cristiana, pero nos da aliento. Y este aliento viene, mi querido hermano, hermana, porque tenemos una esperanza que un día volveremos a ver a aquellos que partieron de esta tierra. Aquellas hermanitas que han perdido un bebé, un día va a volver a ver a su bebé. Hay mujeres que tuvieron un aborto, causado por una enfermedad o el cuerpo simplemente lo abortó. No estoy hablando de un aborto provocado en una oficina donde matan al bebé. Me refiero simplemente a una enfermedad, algo no sucedió, algo no salió bien y el bebé murió. Ese bebé tiene vida. Nosotros creemos que el bebé es creación de Dios. Desde el tiempo que hay una concepción es vida. Dios conoce, dice, tú conociste mi feto. Dice la Biblia que Él sabe y Él tiene un libro escrito aún antes de que uno nazca. Qué triste que tanta gente hoy está abortando a sus bebés. Pero por otro lado, todos esos bebés van a resucitar. Yo me pregunto, quizás fue hasta mejor, porque qué vida debe haber vivido de maldad y morbosidad y después irse al infierno. Por eso cuando Dios mataba a todos esos niños, no tenga tristeza por ellos. Dios les conservó mucho la vida a esos en la vida eterna. Nosotros hemos perdido un bebé. Y yo digo, mi querida hermana, perdone, yo no sabía qué tan doloroso era. Yo no sabía, yo a veces escuchaba, perdí un bebé. Oh, qué triste, qué pena. No, cuando a uno le sucede es algo horrible, es feo. Hermano, 2 bebés. Otros hermanos han perdido, hermana ha perdido un bebé también. Hace 20 años usted perdió 2 bebés, hermana, también. Alguien más yo creo ha perdido sus bebés. Hay quienes han tenido sus bebés en sus brazos. En unas semanas, en unos meses, se van al cielo. Los hermanos Chávez dicen que su nietecito tenía 7 meses. 4, 5 meses, llaman aquí el crib death, que simplemente dejó de respirar en la cuna. No hay explicación, simplemente el bebé murió solito. El hermano Cocina, que estaba aquí con nosotros, me habla de su hijo Felipe. Tuvo a su bebé y en 7 días se enfermó y al 8º murió. Solamente puedo imaginarme lo doloroso y lo horrible que se siente es regresar del hospital y encontrar una cuna vacía. Simplemente pensar en eso me llena de emoción y tristeza, pero es una realidad para muchos. Pero gracias a Dios, que el bebé no regresará a nosotros, pero como dijo David, yo iré a él. Un día veremos a esos bebés. Me han preguntado si yo le di nombre al varoncito que Dios nos dio. La verdad es que tenía un nombre en mi corazón. No se lo di, oficialmente no se escribió. Oficialmente no tenía la edad para registrarlo porque tenía que ser más de 5 meses. Pero en mi corazón había un nombre para él. Y un día voy a ver a ese muchachillo.
No sé cómo va a ser, no sé cómo se va a mirar, pero una esperanza que Dios nos da. Ahí dice la Biblia así, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, significa los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que dice después, alentaos los unos con estas palabras. Ya podemos ahora pensar en hermanos nuestros que han muerto, primos, padres, abuelitos, abuelitas. 3 de mis abuelos ya están en el cielo. Le doy gracias a Dios que ellos pudieron escuchar el mensaje. Por el lado de mi mamá, mi abuelo estudió para ser pastor. Entonces, él tenía la fe, él fue creyente. Mi abuela también. Por el lado de mi papá les compartió el evangelio a sus papás. Yo estuve ahí en esa mesa cuando él les compartió el evangelio y ellos creyeron. Y es más, un mes antes de que mi abuelo falleciera, mi papá volvió a hablar con él y le confirmó que sí había hecho una decisión correcta, había creído. Entonces ya murió mi abuelo, se llamaba Fidel Ayala. Ahora está en la presencia de Dios. Yo extraño mucho a mis abuelos, especialmente a mi abuelita Carmen. ¿Cómo la molestábamos a ella? Ahí en su rancho íbamos tras gallinas y nos gritaba, ¡dejen las gallinas! Y le decíamos Huita, como abuelita, pero Huita. Por años, hermano, le decíamos así. Y un día me reclama que nunca le ha gustado ese nombre. ¿Y por qué no Huita? Ya no me digan Huita. Ahí en su lápida pusimos abuela amada Huita. Un día voy a ver a mi abuelita. Oh, cómo quiero a esa mujer, esa viejita. Tuvo 18 hijos. Se le notaba en su cuerpo, estaba jorobadita. Me agarraba, lloraba. Ay, mi hijo, y me jalaba mis orejas y me daba un beso. Abuela, no, soy virgen, abuela. Ay, mi hijo me abrazaba y cómo lloraba. Oh, cómo extraño a esa viejita. Cuando íbamos a su casa de ella, aún nos atendía. Venían las tortillas y salía corriendo con su mandil. Deme un paquete, ¿quieren sodas, hijos? Y corría. Ay, mi abuelita, cómo nos atendía. Cuando me di cuenta que murió, oh, qué triste fue. Es triste, hermano. Es triste humanamente hablando. Yo no estoy diciendo, no, ¿por qué no? ¿Por qué estás? No, es triste. Hay que entristecer, ¿no? Hay tiempo de luto, hay tiempo de pasar por un tiempo de dolencia. Y escuche, el primer año siempre es el más difícil. Primer año, primera Navidad que no está. Primer cumpleaños que no está. Primer día festivo que no está. Eso es muy difícil. Pero gracias a Dios que tenemos la esperanza de la resurrección. Nos da aliento, nos da gozo. Que un día voy a volver a ver a mi abuelita. Yo creo ya no más con su jorobadita. Ya no más así como la veía con su cuerpo que se había desgastado por tener 18 hijos. Una mujer ya en la presencia de Dios, mi querida abuela. 1 Corintios 15, por favor, nos fortalece porque la muerte no nos mueve, nos da un valor, mi hermano. Créame, hermano, créame, vienen los días cuando van a censurar al cristianismo, van a atacar al cristianismo. Se está preparando. Yo no creía que iba a ser tan pronto, pero en estos últimos años se han movilizado mucho los ataques contra el cristianismo. El anticristianismo ha crecido, el ateísmo está creciendo. Estaba yo en Mexicali y le pregunté al pastor que estaba ahí, ¿qué es lo más que con lo que ustedes más batallan cuando salen a evangelizar? Dijo eso, el ateísmo. El ateísmo está creciendo más que la religión. Cualquier religión. Todo ese asunto del Medio Oriente, yoga, todo eso, Satanás está detrás de todo eso, pero les mete toda esa mente del ateísmo que Dios no existe. Es más, soy uno con el universo, es lo que está creciendo. Ese tipo de creencias, las estrellas y todo eso. Y todo lo que es contrario a Dios siempre se va a voltear contra nosotros. Van a censurarnos, van a querer limitarnos. Ahorita están luchando y peleando para poder
implementar leyes que van a cobrarles a las iglesias si faltan de una manera u otra. En México ya existe eso. Si un hombre le da un consejo a un niño, en ciertos estados hubo esas leyes donde si le aconsejaba al niño que dice yo soy niño pero soy niña y se dice lo opuesto, meten preso al pastor, van a meter preso al pastor. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenernos firmes. ¿Pero por qué? Porque tenemos una esperanza donde no le tenemos miedo a la muerte. No le tenemos miedo a que nos censuren, no tenemos miedo a nada. ¿Qué le puedes quitar a una persona que es un terrorista que se autosuicida? Nada, no tiene nada que perder. Otros creyentes, nosotros nos vamos a matar, pero no tenemos nada que perder. Tenemos todo que ganar, porque no le tenemos miedo a la muerte. 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que permanezcan con vida, seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder de pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, le dice, ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Qué temor me puedes dar a mí? Y yo digo esto, quizás no se conmueven, porque dice, yo no veo nada, no va a pasar nada. Pero hay países ahorita hay países donde la gente está pagando con su vida por seguir a Cristo. Y muchos de sus detractores están sorprendidos. ¿Y por qué no tiene temor? Los llevan a la hoguera y mueren con gozo. Los llevan a que les corten la cabeza y mueren con gozo. Los ponen en la fila para ser fusilados y hasta reciben casi con abrazos a sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Oh, yo escuché de un pastor en el norte de Corea, en una iglesia clandestina donde es ilegal tener una iglesia. Es más, ni tenían Biblias enteras, solamente unas cuantas hojas que recibían del sur de Corea. Mandaban unos globos con unos pedacitos de hojas para la Biblia, y estaban ellos escondidos y se reunían en lo que era en un sótano debajo de una casa. Los comunistas empezaron a construir y llegaron y los encontraron. Ya tenían herramientas ahí de construcción porque estaban por tumbar esa casa. Y cuando se dan cuenta que eran cristianos, inmediatamente ya mandan las autoridades y les empiezan a hablar ásperamente de Jesús y de renunciar su fe si es que quieren vivir. Lo primero que hicieron es que tomaron a todos los pequeñitos niños de 5 o 6 años y les amarraron una soga en su cuello. Y con esa soga los tenían pequeños y los soldados ahí ahorcándolos. Y decían, ¿estás dispuesto a renunciar a Cristo? ¿Qué haría usted, padre? Los papás inmediatamente consolaban a los hijos y les decían, en unos momentos estaremos con ustedes. Con lágrimas en sus ojos vieron que a sus hijos los mataron. Después los acuestan en el piso y ahí está la aplanadora. Y encienden la aplanadora para que les dé temor del ruido y empieza a avanzar y avanzar. Y le dicen, si tú quieres renunciar a Cristo, solamente levántate, quítate de allí. Pero ellos empezaron a cantar un himno juntos. Muchos soldados que observaron eso no podían comprender. ¿Cómo es posible que tú te mueras nada más por un Jesús? Y se oíamos cómo se quebraban los huesos y los cráneos. Y muchos, por el testimonio de ellos, después se convirtieron también a Cristo. Alguien dijo que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Nosotros tuvimos un país muy próspero, estamos apáticos a las cosas de Dios.
Nos preocupamos más por las cosas terrenales. ¿Está usted más preocupado porque su internet no funcionó bien que por las cosas espirituales? ¿Está más preocupado usted porque su carro ya necesita cambiar su aceite? ¿Está más preocupado por su economía y su banco ya bajó y estoy gastando más que las cosas eternas? ¿Se ha olvidado usted de la eternidad? Un día va a suceder, mi querido hermano, cuando tendremos que huir. Oh, va a venir. Prepárese. Es más, yo hasta quisiera que sucediera eso, porque ahí se van a manifestar los verdaderos creyentes. Y los que no, van a renunciar así. Alguien dijo esto: si usted no está dispuesto a vivir por Cristo, ¿cómo dice usted que está dispuesto a morir por Cristo? La muerte no nos mueve, sino que la resurrección nos fortalece. Nos da esperanza, nos fortalece y último nos motiva. Nos da esperanza, nos fortalece y nos motiva. 1 Corintios 15:58 enseguida dice la Biblia: así que, hermanos míos, así que, conectando el pasaje anterior, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Note esta frase: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, me motiva a mí, porque ahora que Dios tenga una garantía de resurrección, significa que Dios me va a resucitar para darme recompensas. Lo que yo hago para Dios no es. Hay muchas cosas que usted y yo hicimos que ahora pues ya quedaron vacías, quedaron como vanas. ¿Qué fue bueno para el fútbol? Antes, humildemente, ¿verdad? ¿Tiene trofeos? Ahora pensando en la eternidad, ¿fue en vano? O en el cielo Dios va a decir: mira qué tremendo goleador fuiste. ¿Usted cree que Dios se impresiona con Messi? Ahí está todo el mundo, ¿verdad? Mirando 80 millones de espectadores viendo que le regalaron a Messi la copa, ¿verdad? Mbappé se la había ganado, ¿cómo se llama aquel amigo? Se la dieron a Messi. FIFA dijo: vamos a dársela a Messi. ¿Usted cree que Dios está impresionado con ese honor que él recibió en ese momento? Imagínense, casi todo el mundo le gusta el fútbol. Es el sueño. ¿Alguna vez usted soñó ir al mundial? No se haga. ¿O no? Algunas te dijo: oh, imagínense que yo estuviera en el mundial. Es el sueño de todos los futbolistas, los que se dedican al fútbol, los que entraron al equipo, están soñando. Estoy aquí en la secundaria, ojalá en la prepa pueda llegar a la primera fila, y ahí cuando usted llega, que me reclute el Tecate, me reclute aquí el club aquel, y usted dice que me reclute, y si usted está ahí en la segunda línea, segunda fila, y está ganando más, avanzando más, con el anhelo de que un día llegue a ser la selección mexicana, para llegar finalmente al mundial. Sueño de muchos. ¿O no es así? Hermano, ¿usted alguna vez soñó mirando los supercampeones? Yo sé que yo sí. Y que un día tengas ese trofeo, que lo levantes, el campeón del mundo. Y Pelé lo hizo 4 veces. Pero Dios no está impresionado con eso. Dios nos impresiona con Michael Jordan, ganó 6 campeonatos, era el mejor jugador quizás en la tierra de básquetbol. Tener un negocio extraordinario que él vale más de $1 billón después de haber ganado nada más 200,000 como jugador, ahora como negociante, multimillonario. Dios no le impresiona eso. Dios no está impresionado con eso. Las cosas que usted y a mí nos impresionan, dice la Biblia, muchas cosas para nosotros son sublimes, pero para Dios es abominación. Pero la resurrección nos debe motivar a vivir por las cosas eternas. Ven a Corintios 15:31, ahí antes dice la Biblia que debemos morir al pecado, muera al pecado. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice ahí? Cada día muere. Ahora que tengo yo esta esperanza de la vida eterna, la resurrección, yo debo morir a mí mismo, a mis ambiciones, a mis deseos. Debo morir a lo que yo quiero y debo vivir para lo que Dios quiere que yo haga. Vivir por lo espiritual. Mire Colosenses 3:1.
Y nuestro Dios es bueno. Quizás usted tiene deseos y sueños que no son malos, no son pecaminosos. Lo único que yo lo estoy tratando de recordar es que vale la pena vivir para Dios. Lo que usted haga siempre sea un medio para el fin de glorificar a Dios, porque un día nos va a resucitar. En otras palabras, usted puede tener un buen trabajo, ser un ingeniero, y no hay nada malo. Dios le va a bendecir, Dios le puede prosperar. Tiene usted ambiciones terrenales, no es nada malo en ello, pero si usted abandona a Dios, se aparta de Dios y le impide servir a Dios, no es un buen oficio, cualquiera que sea. Cualquier cosa que le impida servir a Dios es un tropiezo. Entonces usted tiene que aprender a vivir por lo espiritual. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Usted resucitó con Cristo, mi hermano? Si usted creyó en Cristo, usted resucitó con Él. Pero mire, si pues habéis resucitado con Cristo, mire, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mire el 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa palabra, la mira, está hablando de tu afecto, que tu afecto esté en las cosas espirituales y celestiales. No se enamore del mundo, no se enamore de las cosas terrenales, no se enamore de una carrera, enamórese mejor, ame a Dios, tenga su corazón, su afecto en las cosas eternas. Hay quienes están bien enamorados de sus teléfonos. Una juventud del día de hoy que, sí, my phone, qué bonito teléfono, y lo miran, I love you. Se llama phony. Hay gente que está tan enamorada con un aparato, quizás es un carro, quizás es un animalito, una mascota, quizás es otra persona. Jesús mismo dijo que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. El que ame a sus hijos o a cualquier familiar más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Dice Dios, tú debes amarme a mí más que cualquier persona y más que cualquier cosa. Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Usted debe vivir ahora teniendo un plano más alto, desechando el pecado y la maldad. Note, ira. ¿Habrá entre nosotros iracundos, enojones, maliciosos, blasfemos? Versículo 10, ¿y revestidos de qué? Del nuevo, conforme la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo admonesta o dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora yo ya no vivo para mis ambiciones. Joven, señorita, tienes planes, tienes ambiciones. La pregunta es si ya has considerado los planes de Dios para ti. Muy diferente que tú digas, estoy preparándome para algo en esta vida, pero tú has preguntado a Dios, como Pablo lo hizo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo tenía su vida predeterminada, era fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, irreprensible. Él aventajaba a la mayoría de sus contemporáneos de su nación y era celoso de su religión, pero cuando se encontró a Cristo, él le hizo esta pregunta a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, todos los planes que él tenía, dice la Biblia, que los tuvo por basura. Y esa palabra basura es una expresión muy dura, muy sucia. Está hablando hasta, lo tengo hasta por suciedad, excremento, literalmente la palabra original. Los planes de Dios son mucho mejor que mis planes. Lo que Dios quiere que yo haga es mucho mejor que lo que a veces yo quiero hacer. Ahora, si usted tiene planes, si usted va y le pide a Dios que le dirija y le ayude, y Dios le puede confirmar a que usted cumpla con ese plan. A lo menos yo tuve un vivo deseo en mi corazón de servir a Dios y en un mensaje, una predicación, yo dediqué mi vida a servir a Dios. No comprendía todos los aspectos de servir a Dios, pero años después yo había cambiado de parecer. Yo he dicho que nada más, pues que no era. Yo le decía a Dios, yo no voy a alejarme de ti, yo no voy a dejar de ir a la iglesia, simplemente pues yo ya no quiero ser un pastor. Y donde quiera que yo iba, yo tenía ahora el deseo de ser un diseñador gráfico. Me gustaba la computadora dibujar, desde que tengo uso de memoria yo dibujé.
Yo rayaba las paredes en mi casa, pero no las borraban, les gustaba porque quedó bonito. Dibujaba a personas, cuando entraba a la computadora empecé a hacer diseños y eso era lo que yo quería hacer con mi vida. Me di cuenta que un diseñador gráfico pues, gana bien, tiene mucha libertad, pero Dios tenía otros planes para mí. Él decía, quiero que tú hagas otras cosas para mí. Y bueno, gracias a Dios, Él pudo darme el gozo de aceptar su voluntad y estoy feliz. No estoy diciendo, pastor, eres pastor y estás acá y tú quieres hacer otra cosa. No, no. Cuando uno tiene esa disposición, usted ama tanto a Dios que te dice, lo que tú quieras, Dios, yo hago por ti. Lo que usted me pida, Dios, yo voy a hacer. Y Él me dijo, o Él me enseñó en su palabra, me dirigió, no sé cómo explicártelo, ahí no se puede explicar. Dice, el que anhela obispado, es un anhelo que Dios puso en el corazón. Y ahora, sirviendo al Señor, Dios concedió mi deseo en mi corazón. Aún hago diseños. Y lo hago para muchas iglesias. Y me encanta. O sea que ahora hago lo que yo quería hacer, pero lo hago como Dios quiere que yo lo haga. Y me dicen, pastor, ¿usted hizo eso? Y yo humildemente, sí, hermano, pues hice. Y Dios te permite, Dios concede mucho de tus deseos, aún después de que tú le rindas a Él tu voluntad y tus sueños. ¿No sabes cuántas hermanitas aquí tenían sueños y ambiciones? Fueron a la universidad, estudiaron, pero ellas encontraron algo mejor. Dios las llamó a ser madres. Y no sienta usted, mi querida hermana, que usted es menos. No se degrade usted en su mente. Usted tiene una tremenda obra en su casa, una tremenda obra de criar la siguiente generación. ¿Cuánto necesitamos a madres piadosas que amen a sus hijos, les instruyan y también les dé una buena zarandeada? Yo sé lo que han sacrificado, yo sé cuánto les ha costado, pero mira, hay muchos jóvenes que aún, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuáles son mis planes? Estoy por terminar la secundaria, la prepa, la high school, estoy en el colegio, ¿qué voy a hacer? ¿Ya moriste a ti misma, a ti mismo? ¿Ya entregaste tu voluntad a Dios? Decir, cada día muero, voy a hacer lo que tú quieres, voy a poner mi mirada en las cosas de arriba, voy a poner mi afecto en el cielo y que Dios de ahí te dirija y te quite entonces esos deseos que no son malos, pero son terrenales. Qué bendición es que la resurrección nos motiva. El poder de Dios, el poder de la resurrección en nosotros. Vimos, en primer lugar, nos da esperanza, nos da fortaleza y nos motiva. Recuerde, es más que simplemente creer y ahora somos salvos, resucitamos con Cristo. Nos da mucha fortaleza, nos ayuda a tener una vida victoriosa. Eche mano de la vida eterna. Padre Santo, damos gracias por la bendición de la resurrección. Gracias, Padre, porque resucitaste con poder. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra que ahora que tú resucitaste, Señor, tú nos puedes declarar justos. Tú nos das la vida eterna y nos has dado una vida eterna, una promesa de vida eterna. Pero Padre, también sabemos que mientras esperamos el día de la redención, estamos aquí en la tierra y estamos quizás luchando contra la carne, luchando contra el diablo, luchando, Padre, contra la oposición que hay. Danos, Padre, la fortaleza, la bendición de vivir una vida para ti. Danos la esperanza, Señor. Que siempre tengamos, Señor, la esperanza, la confianza de que un día estaremos contigo y que eso nos aliente, nos dé gozo, alegría. Pero, Padre, también danos fortaleza para vivir la vida cristiana y motívanos, danos una motivación interna para dejar el pecado y vivir una vida que te agrade a ti. Dirígenos, Padre, guíanos. Y eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.